En el corazón del sistema educativo de Colombia se está librando una batalla, una que es silenciosa pero increíblemente profunda. Y no es por recursos ni por los temas que se enseñan, sino por algo mucho más fundamental, la identidad misma de la persona que se para frente a un salón de clases. ¿Qué hay detrás de esta fractura que hoy divide a los educadores del país? Y todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. Una pregunta que, hay que decirlo, está cargada de controversia y que ha estado redefiniendo la profesión docente en Colombia por más de 20 años. ¿Qué hace a un maestro? ¿Un título en pedagogía? ¿O es la experiencia práctica en un campo específico? La respuesta, como vamos a ver, está muy lejos de ser simple. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, fue el año 2002. ¿Por qué? Porque llegó el famoso decreto 1278. Y con él, de repente, las puertas de las aulas se abrieron de par en par. Ya no solo para los licenciados en educación, sino para profesionales de todas las áreas, ingenieros, abogados, biólogos, hasta artistas. Esto, claro, rompió un monopolio histórico y, según las fuentes, fue el inicio de una auténtica guerra fría pedagógica. Entonces, ¿quiénes son los bandos en esta disputa? Bueno, de un lado, tenemos a los defensores del método pedagógico, y del otro, a los que abogan por el conocimiento práctico, el del mundo real. Es, en esencia, un choque de visiones sobre qué significa realmente enseñar. Aquí es donde la cosa se pone interesante, en el contraste de filosofías. Pensemos en el licenciado. Se forma durante 5 años para dominar la ciencia de la enseñanza, la llamada transposición didáctica. Su fuerte es el cómo enseñar. Pero por el otro lado, llega el profesional no licenciado con un qué muy potente. El conocimiento fresco, aplicado, la experiencia de quien, por ejemplo, construyó el puente, y no solo de quien leyó los planos. Esta tabla, la verdad, resume el dilema a la perfección. El licenciado, sin duda, domina la psicología del aprendizaje, sabe cómo manejar un grupo, cómo diseñar un currículo, pero seamos honestos, corre el riesgo de quedarse un poco anclado en la teoría. Mientras tanto, el profesional trae la innovación, esa conexión con el mundo laboral de hoy. El problema puede que al principio tropiece un poco por no tener las herramientas para gestionar un salón de clases. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué pesa más para la calidad de la educación? Ojo, este conflicto no es un simple debate de pasillo. No, está profundamente arraigado en la ley. Así que vamos a ver cómo el marco legal colombiano define y, paradójicamente, termina alimentando esta rivalidad profesional. La base de todo esto es la Constitución del 91. Su artículo 68 es clarísimo. Para enseñar se necesita idoneidad ética y pedagógica. Y para muchos, la palabra clave aquí es, por supuesto, pedagógica, un término que parece blindar la profesión para los licenciados. Poco después, en el 94, la Ley General de Educación intentó sentar las bases para profesionalizar la labor docente. La idea era elevar sus estándares y su reconocimiento social, un paso importante. Pero, entonces, llegó el 2002, y con él, el Decreto 1278, el epicentro del terremoto. Esta norma, según sus críticos, prácticamente mercantilizó el ingreso a la docencia. Para el Estado, era una forma de oxigenar el sistema con nuevos saberes. Pero para muchísimos licenciados fue una afrenta directa a su profesión. Y aquí está el nudo del asunto, el verdadero meollo. La ley permite que un profesional cumpla con esa idoneidad pedagógica con un posgrado que a veces es de solo 1 año. La pregunta que enciende todo el debate es inevitable. ¿En serio es eso suficiente? ¿Se puede condensar toda una ciencia de la enseñanza, 5 años de carrera, en un curso corto? Es una pregunta fuerte. Bueno, dejemos un momento las leyes y entremos a la realidad humana. ¿Cómo se vive esta tensión en el día a día de las escuelas? Porque este conflicto tiene un rostro muy personal y en ocasiones bastante oscuro. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, siempre ha mantenido una postura muy clara. La docencia es para los licenciados. Y aunque como sindicato defienden los derechos de todos sus afiliados, en la base, en las escuelas, se percibe una resistencia muy fuerte hacia quienes entraron con el nuevo decreto. Esta cita de la fuente es simplemente devastadora. Revela una percepción muy extendida, que el profesional no está ahí por vocación, sino que es una especie de mercenario que simplemente está ocupando una plaza por necesidad económica.
Esto crea una jerarquía invisible y profundamente tóxica dentro de las instituciones. Y la situación ha escalado a tal punto que ha sido necesario recurrir a la ley de acoso laboral. Fíjense en eso. Lo que debería ser un debate de ideas sobre cómo educar mejor, en demasiados casos se ha convertido en un campo de batalla personal. Y esto ilustra a la perfección las tácticas de desgaste. No es un conflicto abierto a gritos, es mucho más sutil. Se reporta, por ejemplo, sabotaje pedagógico, donde se atacan los métodos de alguien en público frente a colegas o directivos. También aislamiento con la excusa de que no son pedagogos. O peor aún, se les asignan las cargas más pesadas, las clases más difíciles, como una especie de rito de iniciación forzado. Todo esto crea un ambiente laboral insostenible. Bien, después de recorrer este campo de batalla, tanto legal como humano, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hay alguna salida? La conclusión parece apuntar a que se necesita urgentemente un cambio de perspectiva. Porque al final del día, el punto crucial es este. Mientras los educadores se enfrascan en debatir quién es más idóneo, quien realmente pierde es el estudiante. Esta guerra interna crea un ambiente fracturado que, inevitablemente, le pega a la calidad de la educación que reciben los chicos y chicas. Y cerramos con la pregunta que nos deja este análisis. Una que no busca encontrar culpables, sino que busca soluciones. ¿Será posible construir en Colombia un magisterio donde el saber técnico del profesional y el método pedagógico del licenciado se unan, se complementen y enriquezcan el aula, sin estas jerarquías tan destructivas? La respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá el futuro de la educación en el país.